La Navidad no está completa sin un delicioso pavo. Esta impresionante ave será el centro de la fiesta navideña de tu familia. Puede parecer un poco abrumador, pero si sigues mis sencillas instrucciones será tan fácil como 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Mi pavo! No lo toques. Sí puedo, sí puedo. Ya, por favor, ya, para, por favor. Ya. ¡Ay, mi pavo! ¡Mi pavo! No, ay, no. Ya, olvídate del pavo. Se me va a quemar el pavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? Siempre hablar acerca de esta hermosa estación es hablar de salidas, de convivencia, de recalentado. Te platico, para mí personalmente es mi etapa, es mi estación favorita del año. Hablar acerca de Navidad, estar en Navidad, las luces de colores, el compañerismo, la amistad, los regalos. Pero mira, hay algo más profundo de eso. Que eso más bien, hay algo más profundo, pero hoy quiero que descubramos, que estemos destapando esta pregunta: ¿quién necesita la Navidad? Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta bastante interesante, y aquí todas las personas que están aquí en las instalaciones, quiero pedirles igual me ayuden levantando la mano si ha sucedido en sus vidas. ¿Alguna vez te has enamorado? Levanta tu mano, por favor, si te has enamorado. Muy bien. Los que no levantaron la mano no se los creo, porque todos se han enamorado también. Se han enamorado, sobre todo mi esposa levantó la mano hasta arriba porque es la más enamorada de aquí, ¿verdad? ¿De qué forma demuestras tú ese amor hacia otra persona? ¿Cómo lo demuestras? Pienso que si abriéramos aquí un foro, una conversación, estaría súper interesante, hasta súper divertido escuchar esas historias de esos gastos, esos viajes, ese regalo, esas conversaciones inesperadas, esas estrategias. Y mira, quiero contarte brevemente que a lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes personas, solo unas cuantas personas, que han hecho algunas locuras por amor, ¿ok? La primera de ellas en el siglo XIV en Portugal. Pedro I, que era un rey en una zona de Portugal, estaba casado con su esposa Constanza y todo parecía una pareja perfecta, una pareja ejemplar, esa familia que parece como de fotografía, pero no era así, porque al parecer este tal Pedro no estaba tan enamorado de su esposa, porque resulta que un día comenzó a tener citas a escondidas con la asistente de su esposa llamada Inés Castro. Fíjate nada más lo que te estoy platicando. Y él decía que sentía toda la química, todo el esplendor de lo que esto podía estar ocurriendo. Y él, platicando con su papá, que también era un hombre de un puesto importante en aquel reino, le dijo: oye, Pedro, es que es una locura. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo vas a echar a perder todo por la ventana por un momento? ¿Cómo es posible? A lo que él realmente dijo: es que pues es mi vida y es la única vida que voy a tener. Decidió hacer y deshacer, y el papá de este hombre, el papá de Pedro, mandó asesinar a esta mujer llamada Inés Castro. Historia de la vida real, siglo XIV. Mandó asesinarla, y entonces esto generó una guerra interna, una división, una separación, en donde Pedro salió victorioso. Y asómbrate conmigo con lo siguiente: resulta que cuando gana Pedro la guerra, manda traer el cadáver de esta mujer, de Inés Castro. Manda traer el cadáver de esta mujer para colocarlo en el trono real, para que la vistieran con la ropa real, para que le colocaran el anillo real, y pidió a todos sus súbditos que pasaran uno a reconocerla y a besar su mano. Fíjate nada más, pero qué cosa, qué locura, qué perversión, porque la perversión es cambiar el uso natural de las cosas. Una historia más: Mark Twain, un escritor estadounidense, se encuentra en un café con una chica, te hablo ahora del siglo pasado, se encuentra en un café con una chica y él describe que fue amor a primera vista. Y amor a primera vista, y le dice: me encantaría que me concedieras una cita más. A lo que ella dice: no, yo estoy bien y te agradezco este tiempo. Y él, como buen escritor, le dice: te voy a escribir una carta de amor todos los días hasta que tú aceptes una salida más conmigo. Y ella le dice: haz lo que quieras, yo por el momento no estoy interesado. Es lo que le contesta esta chica llamada Libby.
Y asómbrate con esto, que pasó una semana y comenzaron a recibirse esas cartas en su buzón de Libby. La primera semana una carta, el segundo día más bien otra carta, 7 días, 7 cartas, un mes, 30 cartas, medio año. Imagínate nada más la cantidad de cartas que estaba recibiendo. Un año completo, más de 360 cartas. Y ella al principio se mostraba un tanto incómoda, después era como de... ¿y no me vas a mandar otra cartita? Y continuó esa conversación, recibía una y otra y otra y otra carta. Pasaron 2 años hasta que Libby accedió a tener una cita más con este escritor llamado Mark Twain, y después de salir un par de veces comenzaron una relación de noviazgo y se casaron. Historias de amor, locuras de amor. ¿Qué has hecho tú para demostrar tu amor? Y quiero que cambiemos un poco esta pregunta: ¿cómo demuestra Dios su amor? Y la respuesta ante esta pregunta de cómo demuestra Dios su amor es tan clara y es tan objetiva, y es a través de la Navidad. Es a través de la natividad, porque realmente tú y yo necesitábamos esa esperanza en un mundo tan descompuesto, en un mundo que está sufriendo, en un mundo al revés, en donde todo parte de una historia increíble y una historia que también es extraordinaria. Increíble en el sentido que, híjoles, parece tan improbable que todo funcionara y que todo se diera de esa manera. Por eso me gusta llamarla así, la improbable Navidad. Y algo que hemos aprendido tú y yo en este caminar con Dios es que lo improbable en manos de Dios no significa en lo absoluto que sea imposible. Y otra cosa que hablamos la semana pasada con Paco es que la Navidad no comenzó, presta atención con esto, la Navidad no comenzó en un pesebre hace 2000 años. La Navidad no comenzó con unos pastores. La Navidad no comenzó tampoco con unos sabios de Oriente que habían estado viajando por un buen tiempo para llegar a ver a Jesús. Ahí no comenzó la Navidad. De hecho, tampoco la Navidad comenzó con una pareja de una chica, porque si era una chica, era una adolescente. En aquellas épocas se acostumbraba a casarse entre los 14 y 15 años. Una joven llamada María de 15 años embarazada, en un escándalo entre las calles de Nazaret. Ahí tampoco comenzó la Navidad. La Navidad comenzó 2000 años atrás, en medio de una promesa dada a una pareja de un hombre y una mujer que no podían tener hijos. Y estoy hablando acerca de la vida de Abraham. Abraham tenía 75 años y lo último que ellos pensaban en su vida era una gran descendencia. Pero una vez más, lo improbable puesto en manos de Dios no significa que sea imposible. Y Dios le hace una promesa y le dice: Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de ti vendrá esa descendencia. A través de ti llegará esa respuesta ante ese dolor que todos hemos llegado a experimentar. Y de eso hablamos un poco la semana pasada. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en esta pregunta: ¿quién más, aparte del mundo, necesita la Navidad? Y tal vez esta respuesta que te voy a dar puede ser algo incómoda. Si tú estás aquí por primera ocasión, tal vez podrías decir: a ver, Néstor, eso como que íbamos bien y como que esa respuesta ya no me gustó. ¿Quién más necesita la Navidad? Dios también necesita la Navidad. A ver, ¿cómo está eso? O sea, no tiene mucho sentido lo que está diciendo. Permíteme avanzar un poquito y juntos vamos a descubrir por qué también Dios necesita la Navidad. Y mira, te quiero ejemplificar esto de una manera muy práctica, muy sencilla. Y si tú eres papá, lo vas a entender a la perfección. Yo estoy seguro que algo que tú anhelas y esperas de tus hijos es que ellos identifiquen y entiendan el gran amor que tú tienes para ellos. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Si tú eres papá, tú quieres que ellos entiendan que los límites, que la dirección, que las reglas son puestas con un objetivo de amor. Yo no creo que haya un papá aquí amoroso que esté pensando en la noche: ¿cómo le fastidio la vida a mi hijo? ¿Habrá alguno? Yo creo que difícilmente, ¿no? Que piense: ¿cómo le echo a perder sus planes? Por supuesto que no.
Porque como padre, seguramente lo que tú anhelas es de que ese hijo pueda ver el gran amor que tú tienes hacia él. ¿Para qué? Para que pueda forzar una línea importante de confianza. Porque la confianza va a anteceder muchas otras cosas y la confianza es la base de las relaciones. Tú por supuesto que lo quieres y es algo interesante porque con Dios es también algo semejante. Él anhela tener una relación personal con nosotros, no una relación de domingo únicamente, no una relación de un programa que dura 35 minutos y que salimos a andar a la vida y que nada cambia, no una relación que se basa en mentiras, en hipocresía, en aquí soy de esta manera y en este lugar soy de esta manera. No, Dios anhela tener una relación personal contigo y conmigo. Y esto es algo tan interesante porque ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo demostraría entonces Dios ese gran amor para ti y para mí? Y yo echando a volar la imaginación decía, ¿y si hubiera una isla gigantesca en forma de corazón que pudiéramos mirar y decir, esta es una isla que Dios hizo para demostrarle a la humanidad cuánto los ama? Que hizo en el monte Everest un escrito increíble donde dice, yo los amo a la humanidad, esa es mi manera de demostrarles amor. No, no es de esa manera. Es de una manera tan impresionante y la respuesta tiene que ver con esa primer Navidad. La respuesta tiene que ver con ese comienzo y quiero que hoy escarbemos un poco en ese pasado, que hoy recordemos que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, que todo tiene un orden y que Dios anhela una relación personal con nosotros. Y mira, quiero que platiquemos un poco de una carta que escribe el apóstol Pablo, un hombre estudioso, pero que antes de ser un seguidor de Jesús, era un perseguidor de los seguidores de Jesús, que era un asesino, que era un hombre dominado y guiado por la violencia, por el egoísmo. Ese era el apóstol Pablo. Y no cambiemos y no maquillemos la verdad, porque eso es lo que realmente ocurría en su vida. Y que este hombre, después de caminar en esa senda de Dios, en esa senda de una relación con Jesús, va a ser transformado y va a escribir algo tan increíble y tan impresionante. Y esto se lo está escribiendo a una iglesia que se encuentra en Galacia, que está en una provincia de Roma, y escribe lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso lo vimos la semana pasada, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo determinado, cuando Dios tenía todas las cosas tal y como Él quería que fuesen, después de 400 años de silencio, donde no hubo profetas, no hubo mensajes, no hubo señales, después de que todo estuvo en su lugar. Y esto es muy interesante porque hablamos de dos factores necesariamente a considerar, donde el imperio romano estaba en su máximo esplendor, con una capacidad impresionante de promover una cultura, de mover un sistema portuario, de tener un sistema carretero completo. Tan es así que tal vez tú has escuchado esta frase: todos los caminos conducen a Roma. Por la estructura, por esa manera de primer mundo, pues de primer nivel. Imagínate nada más, si este imperio romano no hubiera estado en ese esplendor, en esa forma, ¿cómo se hubiera compartido la noticia? ¿Cómo se hubiera propagado? ¿Cómo se hubiera expandido aquella buena nueva? Todo estaba en su lugar, y no solamente el imperio, cuando el templo también se encontraba en las condiciones apropiadas, cuando ese sistema del templo, de la religión judía, estaba corrompido, todo estaba de cabeza, la corrupción había sustituido la compasión, donde el dinero era más importante que las personas. Cuando esto sucedió, Dios dio el siguiente paso. ¿Cuál fue ese siguiente paso? ¿Cuál fue ese siguiente paso? Dios envió a su Hijo. Y echando a volar, yo soy súper visual, me encanta imaginar ese tipo de cosas. Digo, ¿cómo debió haber sido esa noticia en el tercer cielo? ¿Cómo te imaginas esa conversación que se tuvo? Dios va a bajar. Dios se va a hacer como una de esas pequeñas hormiguitas
que consideramos como seres humanos. Dios, si podemos utilizar esta palabra, Dios se va a compactar. Su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia va a compactarse y va a nacer en forma de un bebé de 2,5 kilos a 3,5 kilos, de una talla de 50-55 centímetros. ¿Cómo es posible? Si tú y yo hubiéramos escrito esta historia, jamás la hubiéramos escrito de esta manera, te lo aseguro. O sea, ¿por qué sencillamente no apareció como un hombre de 30 años, de 33 años, que decía, yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué tener que atravesar ese tipo de circunstancias? Y no solamente eso, envió a su hijo nacido de mujer. Esto tenía ciertas implicaciones. Estaba con una limitación física, o sea, se cansaba, tenía sed, se dormía, lloró. Y eso probablemente no sonaría tan bien para nosotros, porque Jesús era 100% hombre y también era 100% Dios. Y no solamente la implicación en cuanto a la limitación física de su crecimiento, también en cuanto a la limitación de la ley. ¿Qué ley, Néstor? Los 613 mandamientos. Dios les da los mandamientos y ellos se encargan de enredar, de hacer las cosas tan complicadas, de hacer tantas regulaciones, y bajo esa ley estaría llegando Jesús. ¿Y sabes la razón y la respuesta de por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué lo hizo de esta manera Dios? Es porque no solamente quería decirnos te amo, eres importante para mí, también quería demostrarlo. También quería que nos pudiéramos identificar con Él. Quería mostrarnos que Él no es un Dios lejano, que Él no es un Dios de una estación, que Él no es un Dios que no se interesa en nuestras luchas, en nuestros problemas, en nuestras frustraciones, en nuestra ansiedad. Él quería mostrarnos que es un Dios en quien podemos confiar cuando todo falla. ¿Te imaginas esas implicaciones? ¿Te imaginas lo poderoso de lo que Dios quería mostrar en nuestras vidas? Avanzamos en el versículo, porque ya contestamos entonces el por qué. Ahora quiero que contestemos el para qué. ¿Para qué vino entonces Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y esto es muy interesante, familia, amigos, porque redimir significa liberar. Y esto tenía todo el sentido del mundo para la gente que estaba escuchando esto. ¿Y sabes por qué? Porque ellos habían escuchado y conocían acerca de los mercados y de la venta de esclavos. En las plazas se vendían los esclavos a cierto precio y uno los compraba y podían ellos vivir como esclavos toda su vida, pero ojo que había un cierto grupo de personas que después de haberlos tratado como esclavos por un buen tiempo, decidían redimirlos, o sea, decidían ponerlos en libertad. Y un grupo todavía más pequeño, asómbrate conmigo, un grupo más pequeño no solamente los ponía en libertad, sino que les decía, tú eres ahora parte de mi familia. O sea, lo que estamos leyendo en este punto no es cualquier cosa, familia, es que Jesús vino para liberarnos en medio de esa esclavitud. Vino para darnos esperanza en medio de días oscuros, de días de desesperación. Y no solamente vino para liberarnos, vino para adoptarnos y para darnos todos esos derechos, esos privilegios, esa herencia que no es cualquier cosa. O sea, Él quería una relación una vez más personal. Y tal vez a ti te ha pasado que tienes una tragedia, tienes un infortunio, tienes una desgracia. Hace 2 años a Ani, mi esposa, y a mí nos sucedió una tragedia muy complicada, una época muy dura, muy difícil. Y algunas personas nos mandaron mensajes y nos dijeron, estamos con ustedes, estamos orando por ustedes, los queremos muchísimo, adelante, Dios tiene los tiempos perfectos. Y eso para nosotros fue muy, muy valioso. Pero hubo un pequeño grupo de personas que no solamente nos mandó un mensajito, sino que se hicieron presentes. No estoy quitando el peso de mandar un mensajito, estoy diciendo que hubo un grupo de personas que dieron un paso más, que se hicieron presentes, que nos estuvieron acompañando y que a la fecha llegamos a salir a tomarnos el cafecito y nos dicen, oye, ¿cómo estás con eso?
¿Cómo te sientes después de eso? Y para nosotros es un apapacho al corazón de parte de Dios, porque es hacerse presentes, y es lo mismo que Dios quería hacer en nuestras vidas. No solamente mandarnos un mensaje de decirle yo los amo, quería demostrarlo, porque el amor también es acción, el amor es sacrificio, el amor es tangible. Y eso es algo que muchas veces no comprendemos. Y en pocas palabras, Dios quería hacer una demostración. Dios quería hacer una demostración, y no cualquier demostración. Dios quería hacer una gigante, una gran demostración. Y Dios necesita la Navidad para demostrar que no solamente lo dice, que Dios está con nosotros en lo más alto del monte Everest y en lo más profundo del océano Guam, que es el lugar más profundo registrado por los especialistas, porque Él quiere demostrarnos que es alguien de confianza, alguien en quien podemos estar, a quien podemos recurrir cuando todos los recursos están fallando. Y mira, esto es algo muy impresionante. Lo está escribiendo ahora Pablo a una iglesia que se encuentra en Roma, a la gente que está en Roma, y lo está escribiendo con todo su corazón, y es algo muy sensible para él. Porque ya te di un poco de contexto, que Pablo es como si hubiera sido hasta un sicario, un asesino. Imagínate cuántas familias destruyó. Y lo escribe ahora que su vida ha sido transformada, y lo escribe así, lee conmigo: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. Esto es algo tan valioso, familia, es algo tan increíble, porque yo no puedo evitar pensar en cómo Pablo escribía esto y decía: Él me amaba incluso conociendo lo peor de mí. Él me sigue amando aún con las cosas que no he cambiado. Y esta no es una licencia para vivir mal, es un enfoque a decir: Cristo no está diciendo cambia y así te voy a amar. Si tú eres papá, tú entiendes esto totalmente. Tú no le dices a tus hijos: hasta que cambies vas a ser importante para mí, hasta que cambies te voy a amar. No, si tú eres papá, seguramente amas a tus hijos porque entiendes que ellos no son perfectos. Tú tampoco eres perfecto, yo no soy perfecto. No podemos exigir esa perfección. Esa perfección solamente le corresponde a Dios. No podemos exigir algo que no podemos dar, porque no existen, escucha esto con mucha atención, no existen las familias perfectas, existen las familias valientes, existen las familias que reconocen sus errores, existen las familias que están llenas de heridas, pero que también están llenas de perdón, y que eso nos hace crecer en sabiduría y en compasión y en misericordia. Entonces, cuando Pablo escribe esto, él está consciente de su pasado, y es algo impresionante porque es de verdad. A pesar de mi pasado, Él ya estaba muriendo por mí. En otras palabras, Jesús, Dios, Él demostró que está a nuestro favor antes de que tuviéramos la oportunidad de decidir si tú y yo estaríamos a favor de Él. Dios simplemente amó y demostró su increíble amor aún con nuestras fallas, con nuestros desastres, con nuestras inconsistencias. Entonces, el mensaje, la esencia, el corazón de la Navidad es este: aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esencia, ese es el mensaje, ese es el corazón de la Navidad. Y entonces, ¿por qué Dios necesita la Navidad? Porque la Navidad es una plataforma para demostrar su amor incondicional, su amor inagotable, su amor que no depende si nos portamos bien o nos portamos mal. Esos son frutos, pero que su amor no depende de lo que nosotros hagamos, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos ofrecer para ganarnos el amor de Dios? Y entonces vamos a navegar un poquito más profundo en este último empujón del tema. Navegamos un poco más profundo porque ya hemos contestado la pregunta: ¿por qué Dios necesita la Navidad? ¿Por qué Dios vino a nacer? A través de Jesús me estoy refiriendo, por supuesto, porque Él vino a llegar a ese pesebre. Ya contestamos esa pregunta,
Pero hoy quiero que contestemos una pregunta aún más profunda y que tal vez si tú y yo quizá no la podríamos contestar de una manera tan sencilla. Y que si tú estás aquí por primera ocasión, quizá no has decidido dar un paso en una relación con Jesús porque no entiendes la respuesta de esta pregunta que te voy a dar. ¿Por qué entonces murió? ¿Cuál fue la razón de que haya muerto? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué murió desnudo? ¿Por qué le arrancaron la barba? ¿Por qué los escupitajos? ¿Por qué los golpes? ¿Por qué una exhibición pública de masacre? ¿Por qué? ¿Por qué entonces todo ese tipo de asuntos? ¿Por qué Jesús no pudo simplemente declarar todos son perdonados si Él era Dios? Y muchas veces nos quedamos con esa incógnita y no sabemos ni cómo explicarla. Y empezamos a divagar y la gente no confía en lo que no tiene certeza y nosotros no les damos esa certeza. Y te quiero dar dos respuestas ante esta circunstancia. La número uno, porque nadie le hubiera creído. Porque la gente, al igual que en este tiempo, es volátil. En un momento lo querían coronar y después lo querían crucificar. En un momento lo querían hacer rey y en otro momento le estaban diciendo que era lo peor. Y entonces era muy complicado que la gente hubiera creído esto. E incluso en algunas ocasiones ellos llegaban a escuchar los líderes religiosos de esa época y decían, ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿Quién se cree? Ok, perdona lo que le han hecho a él, pero perdonar los pecados, ¿quién se cree? ¿Qué le pasa? Entonces, número uno, nadie le hubiera creído. Y número dos, y esto es muy importante, y no te lo pierdas, es muy valioso, porque dependiendo el grado de la falta, es el grado de la infracción. Y tú estarás de acuerdo conmigo, no es lo mismo pagar una infracción por una tenencia atrasada que pagar una infracción por haber atropellado y matado a una persona. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque Dios es el autor de la vida, Dios es el autor de mi vida y Dios también es el autor de tu vida. Y dice un autor, fíjate nada más, dice un autor que deshonrar la fuente de la vida es una expresión de ingratitud que merece la pérdida de la vida. Qué duro es esto. Y es que honestamente sí lo hemos deshonrado y no una ocasión. Muchas ocasiones, una y otra vez, decimos que vamos a cambiar y regresamos a lo mismo, decimos que vamos a volver a empezar con ese mal hábito y parece que lo tenemos cada vez más impregnado en nuestra vida. Y es que esto no es algo nuevo, porque la historia de la humanidad siempre ha sido de esa manera. Dios invita a hacer algo y su pueblo hace lo opuesto. Dios le dice a Adán y Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le pide a su pueblo que se esparza y que multiplique. ¿Y qué hacen ellos? Construyen una torre llamada Babel, una torre de la confusión. Dios les dice que sean un ejemplo para las naciones y ellos construyen un becerro de oro. Dios les dice que se mantengan firmes y ellos comienzan a buscar otras soluciones. Y para esta temporada Dios nos dice, confía en mí. Y nosotros confiamos en todo, menos en el propósito y la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Y esto es exactamente lo mismo en esta sociedad, en esta cultura. Y mira, yo no me estoy poniendo la capa de Superman diciéndote que yo no batallo con nada, porque no es así. Todos sabemos en qué área de nuestra vida estamos batallando, qué área no hemos cambiado. Y no encuentro otra manera de ejemplificarlo, de explicarlo, más que en el trato de un hijo con su madre. Imagínate que esa mamá dejó su carrera por ese hijo. Esa mamá a veces se ha quitado el bocado de la boca para darle lo mejor a su hijo. Esa mamá ha enterrado algunos sueños para que su hijo tenga lo mejor. Y ese hijo, ¿sabes cómo le paga? Ese hijo la maltrata, ese hijo la golpea, ese hijo le falta al respeto. Es más, cuando no se da cuenta, ese hijo le roba. ¿Cómo le dirías a ese hijo?
es un ingrato, qué malo, qué terrible, qué desgraciado. Sí lo diría, pero sabes, no te sorprendas porque familia, amigos, tú y yo somos ese hijo una y otra vez, y no nos hagamos aquí, perdóname la palabra, los santurrones, que no batallamos con nada, que nuestra vida es perfecta, que venimos aquí solo para alimentar un poco más, porque no es así. El asunto es que Dios quiere que nosotros entendamos que somos deudores y la paga del pecado es muerte, y que no hay nada bueno dentro de nosotros que podamos ofrecerle a ese autor de la vida que hemos deshonrado, que nos levantamos y empezamos un día más de vida pensando en el trabajo, en las actividades, en lo que hay que hacer, y en el último lugar lo ponemos a Él. Es una realidad que se nos olvida lo que prometemos, que decimos ya en enero empiezo y nunca empezamos. En donde decimos es que es mi tiempo, son mis recursos, es mi manera de hacer la vida, y no es tu manera de hacer la vida. Queremos jugar al autor de la vida nosotros y no estamos en lo más cerca de hacer algo por esa vida. Así que hay una falta muy grande, y esa falta gigantesca amerita una infracción gigantesca. Y quiero que avancemos en este punto. Fíjate nada más, cuando Jesús había resucitado y se le aparece a los discípulos, ahí está Jacobo, está Santiago, y se les aparece, está Andrés, a los discípulos, y les da poder y empiezan a hacer milagros y están recorriendo las calles en donde Jesús había sido arrastrado para llegar a ese monte de la calavera en donde había sufrido, y en ese punto se va a encontrar con la gente que había gritado una y otra vez crucifícale, que se habían alegrado de lo que estaba sucediendo, y les va a decir lo siguiente: ustedes rechazaron al santo y justo, hablando de Jesús, y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Te acuerdas de Barrabás? A él es al que hay que liberarlo, suéltalo a él. Y no solamente eso, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y entonces él tuvo que morir para demostrar algo. ¿Y sabes qué tenía que demostrar? Que la muerte no pudo con él, que Él resucitó, que Él es el autor de la vida, que para nosotros es el fin, pero para Él es solamente el comienzo. Entonces, la muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud. Y hay una canción que dice, yo no estuve ahí, y después avanza y dice la canción, bueno, pensándolo bien, yo sí estuve ahí. En esa crucifixión, en esa falta de identidad, en esa falta de responsabilidad, en esa falta de compromiso, yo estuve ahí. Y eso demuestra una gigantesca ingratitud. Pero familia, Jesús vino a morir por nosotros, porque la ofensa que nosotros cometimos contra Él no era poca cosa. Pero, y aquí está el pero, la magnitud de su amor por nosotros también fue manifestada en medio de esa situación. ¿Y sabes por qué? Porque no hay amor sin sacrificio. Porque de lengua me como un taco. Porque el amor se demuestra. Porque el amor es tangible. Porque, ojo, que tú no vas a saber cuánto le importas a una persona hasta saber cuánto esa persona está dispuesta a sacrificar por ti. Ah, sí, mi amor, yo te amo, eres especial, eres única. Oye, pero esas relaciones, esos amigos, a ver, a mis amigos no me los toques, Oye, es que eres lo más increíble, y están allá en la cena, están conviviendo, hace un frío impresionante, se está congelando la chica y él está diciendo, eres lo más hermoso, lo más maravilloso, y él está calientito con su saco, y ella está con un vestido sin mangas, está congelando, te amo, pero no le presta su chamarra. Es algo real. Ay, mi amor, te pintaste los labios de morado.
No, pues y fíjate, está en tremendo frío. O sea, ¿cómo es posible? Porque el amor se demuestra, el amor es acción. Y Dios quería mostrarnos que Él era alguien digno de confianza, que Él se identificaba con nosotros. Y ahora sí, familia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en ese lugar podemos encontrar, ahora sí, a esa adolescente, esa joven de 14, 15 años que está embarazada y que su prometido no es el padre. Que esto se va a armar como un revuelo, una situación caótica cuando se enteren todas las personas. Yo me imagino la conversación que pudo haber tenido con su mamá, María, por ejemplo, ¿no? Mamá, estoy embarazada. Y José, tremendo José. Siempre, mamá, es que no es de José. Ay, hija, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es el Espíritu Santo. O sea, no era cualquier cosa, no era una cosa para no asombrarnos, para no pensar que era realidad. Pero entonces esta magnitud, esta noticia no podía ser entregada de otra manera más que con un ángel. ¿De qué otra manera lo hubiera creído José? Y entonces el ángel Gabriel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Y él, pensando una y otra vez antes de recibir esta noticia en dejarla en secreto, porque él era un hombre justo para esta época, podríamos decir, él era un caballero, no quería que ella tuviera las consecuencias. Avanza la historia y le dice el ángel: dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. ¿Cómo demuestra Dios su amor entonces hacia nosotros? ¿Con una gran isla? ¿Con un escrito en el monte Everest? ¿Escribiéndonos 700 cartas? ¿Haciendo cosas que no entendemos? ¿Cómo demuestra su amor? Enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Dios hizo una gran demostración que Él está a nuestro favor. Entonces la historia de la Navidad, la vida, la muerte y la resurrección es la mayor y más grande historia de amor jamás contada. De Dios anhelando, soñando, querer tener una relación con nosotros. No una relación obligada ni forzada, porque Dios, amigos, familia, Dios es el mejor rey. Dios es el mejor rey. ¿Sabes por qué? Porque Él no te obliga, Él te invita. Porque este rey no va a pedir que sus súbditos mueran por Él. Este rey va a dar su vida por sus súbditos. Y que esos clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en esa cruz de la calavera. Fue el gran amor que tenía por ti y por mí. La pregunta es, ¿lo crees? La pregunta es cómo esto impacta tu vida. Cómo esto va a cambiar tu noción, tu interpretación de esa primer Navidad. Porque Dios necesitaba la Navidad para demostrar su gran amor, su amor inagotable, su amor infalible, su amor incansable en esa búsqueda por ti y por mí. ¿Y qué te parece si con eso en mente oramos y reflexionamos en que tú y yo tenemos que ser un reflejo de ese amor? Tú y yo tenemos que ser un espejo de ese amor hacia otras personas. Néstor, es que son bien difíciles. Tú también eres bien difícil. Yo también soy bien difícil. Néstor, es que son bien complicadas. Tú y yo somos igual de complicados. Néstor, es que no son como yo. Es que Dios no quiere que ames solo a los que son como tú. Dios quiere que ames incondicionalmente, que te esfuerces, que seas valiente en entender que la historia de la Navidad no se trata de un arbolito muy hermoso, no se trata de luces también muy bonitas,
no se trata de colores, no se trata de regalos que adornan esta estación. Se trata de recordar que la razón de la celebración es que un día Dios tomó forma de hombre para habitar entre nosotros y venir a morir por nosotros, a perdonarnos y a comprarnos en ese mercado de la esclavitud para decirnos, ya no tienes que ser esclavo, ahora eres libre, y no solo libre, si decides seguirme, si decides confiar en mí, si decides creer en mí, bienvenido a mi familia. Qué increíble. Vamos a orar, familia. Señor, gracias por tu amor, gracias porque nos recuerdas una y otra ocasión que tu amor es inagotable, que nos amas y que tú buscas que esa relación se construya todos los días. Gracias porque tú eres ese Padre amoroso. Gracias porque tú vas tras estas ovejas perdidas hasta encontrarlas incansablemente. Gracias porque en la Navidad recordamos una promesa cumplida y recordamos que eres tú quien se ha acercado a nosotros. Gracias, Señor, porque no merecemos absolutamente nada y en ti lo tenemos todo. Te amamos, Señor. Te pido bendigas este tiempo y bendigas esta temporada en el nombre de Cristo Jesús. Amén.